Atención, lo tienes todo. Poder, dinero y una nueva conquista. Pero, ¿qué harías si la vida que destruiste regresara para hacer añicos la tuya? Antes de sumergirte en esta historia de traición y venganza multimillonaria, pulsa el botón de me gusta y dinos en los comentarios, ¿cuál es la mayor traición que has presenciado en un negocio? El precio de la traición. El juicio del magnate. Imagina esto. Estás en la cima del mundo, en el restaurante más exclusivo de Madrid, celebrando tu última victoria con tu nueva conquista. Te sientes invencible. Pero de repente, al otro lado de la sala, entre el tintineo de copas y risas discretas, la ves a ella. Tu ex esposa, Sara, radiante, embarazada, y cenando con Elias Sterling. Un magnate tan poderoso que podría borrarte del mapa con un chasquido de dedos. En ese instante, todo lo que creías haber ganado se desmorona. El precio de tu traición no es dinero. Es la vida que arruinaste, que ahora florece sin ti. Esta noche está a punto de convertirse en un juicio. 1. La caída en el Zenith. El Zenith. El restaurante, el Zenith, era menos un lugar para comer y más una declaración de estatus. Se alzaba en el piso 60 de una aguja de cristal y acero que atravesaba el cielo de Madrid. Un testimonio silencioso a los dioses de las finanzas y la influencia. Alejandro Alex Torres se sentía en casa aquí. La reverencia discreta, el tintineo de la plata Cristófle contra la porcelana. Bernardot, la vista panorámica de la ciudad brillando como una alfombra dispersa de diamantes. Era el lenguaje nativo de su éxito. A su lado, Yolanda. Yoli era el accesorio perfecto. Su vestido carmesí se aferraba a una figura esculpida por la disciplina y la ambición. Su risa era una melodía practicada, ligera y efervescente, diseñada para encantar, no para desafiar. Ella le tocó el brazo, sus uñas pintadas del mismo tono que su vestido. «Pareces distraído, cariño», ronroneó ella, su voz un suave murmullo. ¿El trato se complicó? «El trato», dijo Alex, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos, «fue una obra maestra. Acababa de cerrar la adquisición de una firma tecnológica más pequeña. Una maniobra despiadada, pero brillante que le reportaría millones y sería noticia en expansión. Esta noche estaba destinada a ser la celebración, la validación». Levantó su copa de Macallan 22. «Por las obras maestras», Yoli brindó con su copa de champán. «Y por el artista». Mientras sus copas se tocaban, la mirada de Alex se desvió. Era un hábito que no podía romper. Escanear una sala en busca de amenazas, de oportunidades. Pero nunca esperó encontrarla a ella. Ni aquí, ni ahora. Pero allí estaba, la doctora Sara Ferrer, su Sara, su ex esposa. Estaba sentada en una mesa de la esquina, la más codiciada del restaurante, enmarcada por la constelación brillante de la ciudad de abajo. La suave iluminación atrapaba la delicada curva de su mejilla, la elegante línea de su cuello. Llevaba un vestido azul zafiro simple, pero impresionante, que caía bellamente sobre su figura. Una figura que estaba inconfundiblemente embarazada. El aire salió de los pulmones de Alex en un jadeo silencioso y violento. Embarazada. La palabra detonó en su mente, destrozando el ambiente tranquilo y estéril que tan cuidadosamente había construido para sí mismo. El whisky se convirtió en ácido en su estómago. Recordó su última conversación, una discusión a gritos en su minimalista ático,
donde él había llamado a su sueño de una familia, una cadena, y a su trabajo como pediatra, un hobby no rentable. Él había tirado una vida con ella por esto, por Jolie, por la emoción de lo nuevo, lo fácil, lo adorador. Y Sarah no estaba sola. Sentado frente a ella estaba Elias Sterling. Si Alex era un príncipe de la escena financiera de la ciudad, Elias era su rey reinante. Mayor, con una intensidad tranquila que ponía nerviosos incluso a los traders más arrogantes. Sterling dirigía una firma de capital privado que podría tragarse toda la compañía de Alex sin siquiera eructar. Su reputación era mítica, parte Warren Buffett, parte fantasma. Rara vez aparecía en público, y cuando lo hacía, era con un propósito. Él estaba inclinado hacia adelante, escuchando a Sarah con una mirada de concentración, tan profunda y amable, que a Alex se le heló la sangre. No la estaba mirando como a una socia de negocios, la estaba mirando como si fuera la única persona en el universo. Extendió una mano sobre la mesa, cubriéndola de ella. Fue un gesto simple, sin adornos, de intimidad. Un gesto que Alex no había merecido y, por lo tanto, había perdido. Pregunta interactiva. ¿Crees que Alex merece la vida que construyó? ¿O este vistazo a la nueva vida de Sarah es el karma que se ganó? Comparte tus pensamientos abajo. Alex, ¿estás bien? La voz de Jolie cortó su parálisis. Ella siguió su mirada. Su rostro perfectamente maquillado se tensó. La sonrisa pintada vaciló por una fracción de segundo. Oh, la única palabra estaba cargada de una mezcla venenosa de sorpresa y satisfacción. Este era el fantasma con el que ella siempre había estado compitiendo. Y ahora aquí estaba, real, vulnerable, y con otro hombre. Alex sintió un aumento primal de posesividad, tan potente e irracional que lo aterrorizó. Esa era su esposa. Ese debería haber sido su hijo, su legado. Se había dicho a sí mismo que no lo quería, que era libre, pero verla entregada a otro hombre, un hombre mejor, un hombre más poderoso, se sintió como un golpe físico. De repente, Sarah levantó la vista como si pudiera sentir el peso de su mirada. Sus ojos, del color de la miel tibia, se encontraron con los suyos al otro lado de la sala. No había odio en ellos, ni ira, solo un destello de algo que era infinitamente peor. Reconocimiento seguido de un silencioso y cansado descarte. Mantuvo su mirada por un latido, un universo de recuerdos compartidos pasando entre ellos. Charlas nocturnas, mañanas de domingo perezosas. Un dolor compartido por un aborto espontáneo, del que nunca volvieron a hablar. Y luego se volvió hacia Elias, una pequeña sonrisa genuina, adornando sus labios, mientras reanudaba su conversación. Ella lo había borrado. En ese único giro elegante, ella lo había reducido a él y a toda su vida, cuidadosamente curada, a ruido de fondo. Una sombra sin importancia en la periferia de su radiante mundo nuevo. «Nos vamos», gruñó Alex, su voz baja. Arrojó unos cientos de billetes sobre la mesa, sin siquiera mirar la cuenta. «Pero acabamos de llegar», protestó Jolie, su voz adquiriendo un tono gimoteante que él empezaba a despreciar. «Pensé que estábamos celebrando. La celebración ha terminado». Se puso de pie, su silla arrastrándose ásperamente por el suelo pulido. Un sonido que violaba el silencio sagrado de la sala. No miró hacia la mesa de Sarah. No podía. La vista de su tranquila felicidad era un espejo que reflejaba su propio y profundo vacío, y la imagen era más de lo que podía soportar. Había ganado el mundo, pero en ese momento, mirando la ciudad que había conquistado, Alex Torres nunca se había sentido tan
tan empatante en bancarrota. Y salir de El Zenith se sintió como huir de la escena de un crimen. Si esta historia te tiene atrapado, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. 2. La persecución en la ciudad. El aire frío de la noche golpeó a Alex como una bofetada, un marcado contraste con la perfección climatizada del restaurante. Caminó a grandes zancadas más allá de los coches de lujo que esperaban. Necesitaba caminar. Necesitaba que la arquitectura brutalista del centro de Madrid coincidiera con los bordes dentados de sus pensamientos. ¿A qué vino todo eso?, exigió Jolie, sus tacones resonando rápidamente en el pavimento mientras luchaba por seguirle el ritmo. El encanto practicado había desaparecido, reemplazado por una frustración cruda y sin disimulo. ¿Qué crees que fue?, replicó Alex bruscamente, su voz tensa. ¿Viste a tu ex? No es gran cosa. Ella ha seguido adelante. ¿No es eso lo que querías? Las palabras de Jolie pretendían ser tranquilizadoras, pero sonaban a una acusación. ¿Conseguiste lo que querías? ¿Por qué actúas así? Porque él no había querido esto. Quería que Sara fuera miserable. Quería que ella estuviera esperando junto al teléfono, anhelando, lamentando su decisión de finalmente trazar una línea. No quería verla floreciendo, embarazada y hermosa del brazo de un hombre como Elias Sterling. Quería ganar la ruptura y acababa de descubrir, de la manera más pública y humillante posible, que había perdido. No se trata de que ella haya seguido adelante, mintió, metiéndose las manos en los bolsillos. Se trata de Sterling. Elias Sterling. Cenar con él no es casual. Es un movimiento de poder. Era una desviación débil, pero era todo lo que tenía. Jolie se aferró a ella. ¿Un movimiento de poder contra ti, Alex? No seas paranoico. Ella es pediatra, no una espía corporativa. ¿Pero lo era? Su mente, entrenada para ver ángulos y apalancamiento en todo, comenzó a girar. Elias Sterling no era conocido por el sentimentalismo. Cada movimiento que hacía era calculado. ¿Y si esto no era una coincidencia? ¿Y si Sara, despreciada y furiosa, había buscado al único hombre en Madrid que realmente podía hacerle daño? La idea era aterradora y, de una manera retorcida, halagadora. Significaba que todavía importaba. Recordó los meses finales de su matrimonio. No fueron solo las discusiones sobre una familia. Fueron los silencios. Fue la forma en que Sara lo miraba cuando llegaba tarde a casa, oliendo a perfume caro y compromiso moral. Él había estado trabajando en el Acuerdo Montes, una adquisición hostil que era legalmente gris y éticamente negra. Había torcido reglas, explotado lagunas legales y arruinado a un pequeño competidor familiar para lograrlo. Se había dicho a sí mismo que eran solo negocios. Sara había visto los papeles que él dejó descuidadamente en el escritorio de su oficina en casa. Ella tenía una mente tan aguda como la de cualquier abogado, y una conciencia aún más aguda. «Esto no son solo negocios, Alex», había dicho ella. Su voz temblaba con una mezcla de ira y decepción. «Tienes un documento que describe el fondo de pensiones que planeas disolver. Es la vida de la gente, su jubilación. No puedes simplemente borrarla. Es un pasivo en el balance, Sara. Es lo que tienes que hacer para que la empresa sea viable. No lo entiendes». Él había sido despectivo, arrogante. «No», había susurrado ella, con los ojos brillando por las lágrimas no derramadas. «Lo entiendo perfectamente. El hombre con el que me casé nunca habría hecho esto. Ese fue el verdadero comienzo del final. El affair con Jolie solo había sido el acto final torpe y brutal. Él había buscado a Jolie porque ella no lo desafiaba. Ella lo aplaudía. Ella veía su crueldad
no como una falla moral, sino como una señal de fortaleza. Ella se sintió atraída por lo mismo que repelía a Sara. Él había construido su nueva vida sobre esa base, una arquitectura de mentiras que se decía a sí mismo. Que era más fuerte sin la brújula moral de Sara, más libre sin sus expectativas. Ahora, al verla con Sterling, todo el edificio amenazaba con derrumbarse. «Voy a la oficina», dijo abruptamente, deteniendo un taxi. «¿La oficina?» «Son casi las 12», la voz de Jolie era incrédula. «Alex, esta es nuestra noche». Él se giró para mirarla, las luces de la calle proyectando sombras duras en su rostro. «No hay nuestra noche ahora mismo. Tengo trabajo que hacer». Vio el destello de dolor en sus ojos, rápidamente enmascarado por la ira. Por un momento, sintió una punzada de algo. No culpa, sino un cansado reconocimiento del patrón. Lo estaba haciendo de nuevo, alejando la intimidad por el frío consuelo del trabajo y el control. Subió al taxi sin decir una palabra, dejándola sola en la acera, una hermosa estatua de sus propias malas decisiones. Mientras el taxi se alejaba, la vio encogerse en el espejo retrovisor. La había elegido por su sencillez, por su falta de juicio. Pero ahora, todo lo que podía ver era el vacío de todo. Ella era un reflejo de sus deseos, no una socia en su vida. La verdadera socia, la que vio todo de él e intentó llamarlo a ser mejor, ahora llevaba el hijo de otro hombre. 3. La granada interna. El archivo Montes, se sentía como una reliquia de otra vida. Alex lo tiró sobre la caoba pulida de la mesa de su sala de juntas. La oficina, generalmente su santuario, se sentía como una jaula. La vista panorámica de la ciudad, una vez un símbolo de su dominio, ahora parecía burlarse de él. Cada luz era un recordatorio de una vida que sucedía sin él. Había venido aquí a trabajar, a enterrarse en la lógica fría y dura de los números y los contratos. Era su mecanismo de afrontamiento, pero no podía concentrarse. La imagen del rostro sereno de Sara estaba grabada en su mente, y la tranquila mirada de propiedad de Elias Sterling. Revisó cada artículo, cada estado financiero, cada rumor que pudo encontrar sobre Sterling Investments. Elias era un fantasma, tal como afirmaban los rumores. Invertía en sectores estables de crecimiento a largo plazo, energía renovable, biotecnología, logística. Su cartera era la antítesis de las tácticas de tierra quemada. Alto riesgo y alta recompensa de Alex. No había nada que conectara a Sterling con Sara. Nada que sugiriera que se trataba de un ataque dirigido. Solo lo empeoraba. Significaba que su reunión fue orgánica. Significaba que Elias Sterling estaba interesado en Sara, por quien ella. Su teléfono vibró. Era Jolie. Él lo ignoró. Vibró una y otra vez. Finalmente. Contestó. «¿Qué?» «Estoy afuera de tu edificio», siseó ella. Su voz ya no era gimoteante. Era acero frío y duro. «Déjame subir. Necesitamos hablar». «No hay nada que hablar. No te atrevas a colgarme, Alex», espetó ella. «No soy un juguete desechable del que puedas alejarte cuando estás de mal humor. Di mi vida por ti. Lo menos que puedes hacer es enfrentarme. ¿O vas a esconderte en tu torre toda la noche, cavilando?» La acusación dio en el blanco. Se estaba escondiendo. Con un suspiro de resignación, la dejó subir. Cuando Jolie entró en la sala de juntas, se veía diferente. El barniz de chica de fiesta se había ido. Se había quitado el maquillaje pesado y se había recogido el pelo. Parecía cansada, pero decidida. No estaba aquí para pedir disculpas.
Estaba aquí para un ajuste de cuentas. ¿Qué quieres, Jolie?, preguntó él, girándose para mirar por la ventana, incapaz de enfrentarla. «Quiero saber qué es esto», dijo ella, su voz sorprendentemente firme. «¿Qué somos?» Porque esta noche la miraste a ella, y fue como si yo ni siquiera existiera. Pasé la mayor parte de un año reforzando tu ego, diciéndote que tomaste la decisión correcta, que soy más emocionante, más ambiciosa, más lo que sea que necesitabas escuchar. Ella respiró hondo, y en un segundo, ella lo deshace todo solo por estar sentada en una habitación. «Es complicado», murmuró él. «No, no lo es», replicó ella, acercándose. «Es simple, nunca la superaste. No la dejaste por mí. Me usaste para dejarla a ella. Hay una diferencia. La verdad de sus palabras fue un shock físico. Él nunca lo había pensado de esa manera. Pero ella tenía razón. Jolie no había sido el premio. Había sido el arma, la herramienta que él usó para finalmente cortar el cordón con Sara. Un cordón que él no había sido lo suficientemente fuerte para cortar solo. «Y lo que es peor», continuó Jolie, bajando la voz, «es que te dejé. Me dije a mí misma que con el tiempo te enamorarías de mí, que una vez que el polvo se asentara, verías lo que tenías justo delante de ti». Ella soltó una risa corta y amarga. «Supongo que soy tan tonta como tú». Alex finalmente se giró para mirarla. Vio por primera vez no a la amante, no al accesorio, sino a una mujer que había hecho una apuesta desesperada y había perdido. Había un brillo de algo en sus ojos, no solo dolor, sino una inteligencia profunda y calculadora que él siempre había subestimado. «¿Qué pasa con el acuerdo Montes?», preguntó ella abruptamente. El cambio de tema lo sobresaltó. «¿Qué pasa con eso? Me dijiste que era tu obra maestra. Me dijiste que todo estaba en regla», dijo, entrecerrando los ojos. «Pero he escuchado cosas, rumores en la calle, que enterraste documentos, que presionaste a la Junta, que la única razón por la que se concretó fue porque ocultaste los pasivos de pensiones a largo plazo a los accionistas». Alex se congeló. «¿Dónde escuchaste eso?» «Tengo mis fuentes», dijo vagamente. «Es cierto, Alex. Era la misma acusación que Sara había hecho. Solo que esta vez no venía de un lugar de indignación moral. Venía de un lugar de apalancamiento frío y duro. «Ese es un rumor peligroso», dijo él, su voz baja y amenazante. «La verdad es más peligrosa», replicó Jolie. Caminó hacia la mesa de la sala de juntas y recogió el archivo Montes. Lo sostuvo como si lo estuviera pesando. «Siempre me pregunté qué tenía ella que yo no. Ahora lo sé. Una conciencia. Y resulta, una columna vertebral». Ella miró del archivo a él, y una sonrisa lenta y escalofriante se extendió por su rostro. «Estás preocupado por Elias Sterling que viene a por tu empresa. Tal vez deberías preocuparte más por la gente que ya está dentro». Antes de que él pudiera procesar la implicación, ella dejó caer el archivo de nuevo sobre la mesa. «Terminé, Alex. Terminé de ser tu reemplazo. Terminé de esperar a que me vieras. Voy a encontrar una vida donde yo sea el evento principal, no la distracción». Se dio la vuelta y salió, sus pasos resonando en la cavernosa sala. El clic de la puerta al cerrarse fue tan definitivo como un disparo. Alex se quedó solo, el silencio zumbando en sus oídos. Él se había alejado de Jolie esta noche, y ella acababa de alejarse de él para siempre, pero había dejado atrás una granada. Tal vez deberías preocuparte más por la gente que ya está dentro. Se le heló la sangre. ¿Había estado Jolie recopilando información? ¿Era su pregunta sobre el acuerdo Montes una amenaza? Él la había visto como simple, como la adoración personificada. Había sido un tonto. Había subestimado a todos. Sara, Elías y ahora, lo más peligroso, a la mujer que había compartido su cama durante el último año.
La fachada de su mundo perfecto y controlado se estaba agrietando, y tuvo la aterradora sensación de que toda la estructura estaba a punto de colapsar. 4. La venganza de una década. A la mañana siguiente, la oficina de Alex se sentía menos como un santuario y más como una tumba. No había dormido. Había pasado la noche oscilando entre la furia y un miedo agudo. El dardo final de Jolie lo había desestabilizado más que la vista de Sarah y Elías. Era una amenaza desde dentro, del tipo contra el que no podía defenderse fácilmente. Llame a su jefe de seguridad, un ex oficial de inteligencia militar llamado Marcos, y dio una orden tranquila y concisa. Quiero una investigación completa sobre Yolanda Díaz. Todo. Con quién habla, de dónde viene su dinero, cada huella digital que tenga. Y sé discreto. Luego volvió su atención a Elias Sterling. Si se trataba de un ataque coordinado, necesitaba encontrar el vínculo. Profundizó más allá de la cartera pública en la historia del hombre. Y fue entonces cuando lo encontró. Un solo y oscuro artículo de negocios de principios de los 90. El artículo detallaba el colapso de una pequeña e innovadora empresa de logística, Sterling Logística. Había sido llevada a la bancarrota después de una adquisición hostil implacable por parte de Torres Global, encabezada por su legendario y temido fundador, Víctor Torres, el padre de Alex. El CEO de Sterling Logística había sido un hombre joven y ambicioso llamado Daniel Sterling, el padre de Elías. El aire en la sala se hizo denso. Esto no eran negocios, esto era una lucha de sangre. Víctor Torres había sido un titán. Un hombre que veía los negocios como una guerra y la misericordia como una falla fatal. Alex había pasado toda su vida tratando de estar a la altura de los estándares imposibles de su padre, adoptando su crueldad sin poseer nunca su genio. El fantasma de su padre acechaba en la sala de juntas, un juez constante y silencioso de cada movimiento de Alex. El acuerdo Montes era exactamente el tipo de jugada brutal y eficiente que su padre habría aplaudido. Ahora, parecía que los fantasmas de las guerras de su padre regresaban para atormentarlo. Elias Sterling no era un rival cualquiera. Era el hijo de un hombre que su padre había destruido, y acababa de ser visto cenando con la única persona que tenía la clave de los propios compromisos éticos de Alex. Sarah. Un sudor frío le recorrió la frente. La secuencia de eventos era demasiado perfecta. Sarah, herida y enojada después de su divorcio, armada con el conocimiento de las irregularidades del acuerdo Montes. Elias Sterling, albergando un rencor de décadas, buscando una debilidad en el Imperio Torres. ¿Se habían conocido por casualidad o Sterling la había buscado? Su línea privada vibró. La identificación de la llamada decía E. Sterling. Alex se quedó mirando por un largo momento antes de contestar. No le quedaba nada que perder. Hola, Elias. Alex. La voz de Sterling era fría y tranquila. Ningún indicio de regodeo. Me imagino que estás teniendo una mañana difícil. Hiciste esto, jadeó Alex. Tú y ella. Me tendiste una trampa. Tú te tendiste una trampa a ti mismo, Alex, corrigió Elías suavemente. Tu padre construyó un imperio sobre tierra quemada, y tú intentaste hacer lo mismo. Pero el mundo ha cambiado. Hombres como tú, hombres como tu padre, se han convertido en dinosaurios. Pregunta interactiva. ¿Crees que la disposición de Elías a ayudar a Sarah, a pesar de su propia trama de venganza, demuestra que es mejor hombre que Alex? ¿O es solo un jugador más sofisticado? Yo no soy el asteroide, dijo Elías. Solo soy un hombre que cree
en construir cosas en lugar de romperlas. Llamé por 2 razones. Primero, como cortesía profesional. Mi firma hará una oferta pública de adquisición por las acciones de Torres Global esta tarde, al precio de liquidación al que cotizará. Espero que tengamos una participación mayoritaria para finales de semana. Mi primer acto como presidente será restablecer por completo el Fondo de Pensiones Montes. La humillación fue absoluta. Sterling no solo estaba tomando su compañía, sino que la estaba santificando, limpiándola de los pecados de Alex. ¿Y la segunda razón?, preguntó Alex, su voz apenas un susurro. Sarah, dijo Elias, su tono ablandándose casi imperceptiblemente. Ella no tuvo nada que ver con esto. No sabía nada del artículo, nada del denunciante. La verdad es que inicialmente la busqué. Tu padre me quitó todo a mi familia. No voy a mentir y decir que la idea de la venganza no era atractiva. Pensé que ella podría ser un arma que podría usar contra ti. Hizo una pausa. Pero luego la conocí, y me di cuenta de que ella no era un arma. Es una mujer brillante, amable y resiliente, que merecía algo mejor que ser un peón en mi juego o una víctima en el tuyo. Mis sentimientos por ella se volvieron muy reales, muy rápidamente. Lo que sucedió hoy se puso en marcha mucho antes de que la conociera. Pero ahora te pido, de hombre a hombre, déjala fuera de esto. No la arrastres a tu desastre. No la contactes. No la culpes. Ha sufrido suficiente por el nombre Torres. Déjala tener su paz. Fue la derrota definitiva. Su rival no solo lo había vencido en los negocios, sino que había demostrado ser un hombre mejor. Había visto a Sarah por quien era, mientras que Alex solo la había visto como una extensión de sí mismo. «¿Está esperando un hijo tuyo, verdad?», preguntó Alex, la pregunta con sabor a ceniza. Hubo un largo silencio al otro lado. «No», dijo Elias finalmente, su voz tranquila. «No lo está. El bebé es tuyo, Alex». De un último y desesperado intento de reconciliación, unas semanas antes de que se finalizara el divorcio. Ella iba a decírtelo, pero luego se enteró con certeza de lo de Jolie. Decidió que prefería criar al niño sola que con un hombre al que ya no podía respetar. El mundo se inclinó sobre su eje. El aire abandonó los pulmones de Alex. Su hijo, no el de Elias, el suyo, el legado que creía haber perdido, la vida que había tirado. Era suyo todo el tiempo. Ella no te quiere en su vida, Alex. La voz de Elías era firme, pero no cruel. Pero ese niño merece un padre. Si puedes convertirte en un hombre digno de ese título, bueno, eso depende de ti. Adiós. La línea quedó cortada. Alex tiró el teléfono, con la mano temblando. Se sentó en el silencio resonante, la ciudad brillando ajena fuera de su ventana. Había perdido su compañía, su reputación, su amante y a la mujer que ahora se daba cuenta de que siempre había amado. Pero en los humeantes escombros de su vida permanecía una única verdad, aterradora y sagrada. Iba a ser padre. Su redención, si es que era posible, no se encontraría en una sala de juntas o en un balance. Se encontraría en el desafío tranquilo, inmenso y aterrador de ganarse el camino de regreso. No a la vida de Sarah, sino a la vida del hijo que nunca supo que tenía. La guerra había terminado. La rendición acababa de comenzar. 5. Seize. La rendición del corazón. 3 meses después, Alex se sentó en una sala de espera estéril. No era la oficina de un abogado o la sede de una corporación. Era un centro de mediación neutral, elegido por el abogado de Sarah. Las paredes eran de un beige suave y anónimo. El arte era insípido e inofensivo. Era una sala diseñada para treguas
y tratados. La puerta se abrió y ella entró. Sara estaba más avanzada ahora, su vientre una curva hermosa y orgullosa bajo un simple suéter gris. Su rostro estaba desprovisto de maquillaje, su pelo recogido en una simple cola de caballo. Parecía cansada, pero serena. Estaba sola, sin Elías, sin abogados. Se sentó en la silla frente a él, la mesa entre ellos sintiéndose como un vasto abismo vacío. Mi abogado me aconsejó en contra de esto, dijo ella, su voz serena, pero necesitaba hacerlo por mí y por este niño. Colocó una mano protectora sobre su vientre. Sara, comenzó él. Las 1000 disculpas que había ensayado murieron en sus labios. Todas sonaban patéticas, inadecuadas. Antes de que digas nada, lo interrumpió, levantando una mano. No estoy aquí por una disculpa. He leído sobre lo que has hecho. Cooperar con la SEC, establecer un fondo de restitución completo para los empleados de Montes, de tu propio bolsillo. No digo que te absuelva, pero es un comienzo. Él solo asintió, incapaz de hablar. Estoy aquí para establecer los términos, Alex, dijo Sara, su voz ganando fuerza. Este es nuestro hijo, y no le negaré un padre, pero tu paternidad será bajo mis términos. Habrá un fideicomiso administrado por un tercero neutral para los gastos del niño. No tendrás control financiero directo. Tendrás derechos de visita, comenzando pequeños, supervisados, y solo si continúas tu terapia y te adhieres a este nuevo camino. Nunca hablarás mal de Elías, quien ha sido un pilar para mí. Y nunca, jamás, harás que este niño se sienta un peón en algún juego entre nosotros. Tu papel es simple, ser un padre. Nada más. Fue una rendición completa, y era más de lo que él merecía. Está bien, susurró, la palabra ahogada por las lágrimas no derramadas. Está bien, Sara. Lo que tú digas. Ella se mostró sorprendida por su capitulación inmediata. Claramente había venido preparada para una pelea, para que emergiera el viejo Alex. Ver esta versión rota y humilde de él pareció desarmarla. Por primera vez, un destello de algo que no era ira o lástima cruzó su rostro. Fue un fantasma de la antigua calidez, un destello de la mujer que una vez había amado al hombre que él se suponía que debía haber sido. ¿Por qué, Alex?, preguntó ella, su voz suavizándose. ¿Por qué hiciste todo eso? Las mentiras, el affair, el negocio. ¿Por qué? Él la miró y por primera vez le dijo la verdad absoluta, sin adornos. Porque fui un cobarde, dijo, con la voz quebrándose. Estaba aterrorizado de no ser el hombre que merecías, el esposo, el padre. Estaba aterrorizado de ser como él. Señaló vagamente al fantasma de su propio padre. Así que, en lugar de intentarlo y fallar, huí. Lo hice estallar todo a propósito porque quemarlo se sintió más poderoso que admitir que tenía miedo. Elegí a Jolie porque ella no me pedía que fuera mejor. Solo me pedía que fuera rico. Era más fácil. Fue la cosa más cobarde que he hecho en mi vida. Y lo siento profundamente, Sara. No solo por lastimarte, sino por no ser lo suficientemente valiente como para amarte correctamente. Sara lo observó, sus propios ojos brillantes. No se acercó. No ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente se sentó allí y dio testimonio de su confesión, dándole la dignidad de su atención. Ella se puso de pie lentamente. El bebé es una niña, dijo suavemente. Nacerá en 6 semanas. Mi abogada se pondrá en contacto con la tuya para finalizar el papeleo. Se giró y caminó hacia la puerta. Antes de irse hizo una pausa, con la mano en el pomo. Adiós, Alex. Él la vio irse. La palabra adiós resonó en la habitación silenciosa. No era el final
que él habría escrito. No hubo reconciliación dramática, ni promesa de una segunda oportunidad. Su historia de amor había terminado, pero mientras estaba sentado allí, despojado de su orgullo y su imperio, se dio cuenta de que este no era un final, era un comienzo. El comienzo de un camino largo y difícil para convertirse en un hombre del que su hija algún día pudiera estar orgullosa. Había perdido el mundo, pero se le había dado la oportunidad de salvar un pequeño pedazo de su propia alma. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió suficiente. ¿Puede un hombre cambiar de verdad? ¿O estamos destinados a repetir los pecados de nuestros padres? ¿Qué significa realmente pagar por los propios errores? Esta historia es un testimonio del hecho de que nuestros mayores fracasos a veces pueden conducir a nuestros comienzos más profundos. El camino para convertirse en un padre digno será largo y arduo para Alex. Una batalla silenciosa librada lejos de los titulares. Pulsa el botón de me gusta, comparte este video y dinos en los comentarios. ¿Crees que Alex Torres puede ser redimido de verdad? No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo cautivador drama. Tuyet voy, chungta se tieptuk ngaifan mo rong daichi tiet kwa kauchuen, noi Alex badau hanchin chuok loy. Bang vai cho lamcha. El ritmo de la hilla. La redención diaria. El silencio que siguió a la mediación fue aterrador. Ya no era el silencio vacío del ático. Era un silencio vasto y pesado, lleno del peso de la responsabilidad y el conocimiento de su fracaso. Alex se mudó de la ciudad a un modesto apartamento temporal, cerca de la firma que administraba el Fondo de Restitución Montes. Trabajó sin descanso, no en adquisiciones, sino en la divulgación completa ante la SEC, enfrentando los inevitables cargos penales con una calma que no había poseído en años. Pasó horas en terapia, desmantelando sistemáticamente al cobarde en el que se había convertido, el hombre que equiparaba el amor con la pérdida de control. Todo su mundo ahora estaba estructurado en torno a los términos que Sara había dictado. El fideicomiso de manutención infantil estaba totalmente financiado y asegurado por una administración externa. Incluso contrató a una ex enfermera pediátrica como consultora para prepararlo para lo básico del cuidado infantil. Sabía que no podía contactar a Sara, y el silencio era un recordatorio constante de su aislamiento absoluto. Luego, 6 semanas después de su última reunión, llegó la llamada de la abogada de Sara. Señor Torres, tiene una hija, Aurora Ferrer. Llegó esta mañana. Tanto la madre como la niña están estables. Su visita se programará a través de la trabajadora social, adhiriéndose estrictamente a los términos y más allá descritos en el acuerdo de mediación. Alex colgó el teléfono. El nombre Aurora, que significa amanecer, resonando en sus oídos. Un nuevo comienzo. Tenía una hija. No había estado allí para el parto. No podía verla ahora. Y la alegría profunda se mezcló con una culpa igualmente profunda y dolorosa. No se le permitía enviar flores o regalos. No se le permitía llamar al hospital. Esperó 4 días agonizantes hasta que la trabajadora social, la señora Evelyn García, se puso en contacto con él. Su primera visita será mañana por la mañana en el centro de visitas neutral. Durará 1 hora y debe ser totalmente supervisada. El señor Sterling estará presente. La voz de la señora García era cálida pero profesional, estableciendo los límites claros. Pasó la noche practicando cómo sostener y envolver a un muñeco de bebé con peso. Sus manos, antes utilizadas para aferrarse al poder, ahora trataban meticulosamente de dominar la ternura. 8. Conociendo a Aurora.
El amanecer de 60 minutos. El centro de visitas era una pequeña sala bien iluminada con juguetes blandos y colores primarios, un marcado contraste con la madera oscura y el mármol de la vida anterior de Alex. Cuando la puerta se abrió, su respiración se cortó. Sarah entró, su rostro pálido por la recuperación, pero imbuido de una fuerza tranquila y feroz. Sostenía un pequeño bulto envuelto en una manta blanca suave. Aurora. Junto a Sarah estaba Elias Sterling. Elias asintió a Alex, un reconocimiento respetuoso y no hostil que claramente decía: «Estoy aquí para asegurar que se cumplan los términos, nada más». Los ojos de Alex estaban fijos enteramente en la bebé. Era diminuta, increíblemente frágil, con un mechón de pelo oscuro y unos ojos grandes y serios que eran de un profundo color gris azulado indescifrable, una mezcla perfecta de sus colores y los de Sarah. La señora García dirigió la interacción. «Señor Torres, puede sentarse. Sarah, puede entregársela ahora». Sarah dudó por una fracción de segundo. Un destello de miedo en sus ojos antes de colocar a la bebé en sus brazos. El peso de Aurora era menor de lo que esperaba, pero el impacto fue sísmico. Era cálida, sólida y absolutamente real. Alex sintió que el mundo se reducía a la tela suave de su manta y al sonido de su pequeña respiración uniforme. Miró su rostro, los rasgos perfectos en miniatura, los pequeños labios curvados hacia abajo. Miró sus manos, tan diminutas, sin agarrar nada. No pronunció los grandes discursos que había preparado. No ofreció las profundas disculpas. Toda la retórica de la sala de juntas se desvaneció. «Hola, Aurora», susurró, con la voz ahogada por la emoción. «Soy tu papá». La bebé parpadeó lentamente, como si estuviera evaluando su afirmación. Luego soltó un pequeño suspiro suave y se acomodó contra su pecho. Durante la hora siguiente, simplemente la sostuvo. La meció lentamente, centrándose en la verdad simple y abrumadora. Esta era la vida que había tirado. Este era el amor incondicional que había tenido demasiado terror de aceptar. Elías y Sarah observaron en silencio, observando la reverencia cuidadosa y suave en sus movimientos. La hora pasó en un borrón. Cuando la señora García indicó que la visita había terminado, Alex sintió que sus manos temblaban de nuevo. Miró a Sarah, sus ojos suplicando no su perdón, sino permiso para permanecer conectado. «La veré la próxima semana, Sarah», dijo, entregando a la bebé con extrema reticencia. Sarah se encontró con su mirada, su expresión inflexible, pero no cruel. «Sí, lo harás». Él salió del centro sabiendo que todavía era un hombre arruinado a los ojos del mundo, pero llevaba una nueva y aterradora esperanza. Tenía la oportunidad de ganarse su lugar, una hora preciosa a la vez. 9. Ganando el silencio. Una redención diaria. La rutina de visitas supervisadas se convirtió en el ancla de la existencia de Alex. Eran incómodas, a menudo silenciosas y emocionalmente agotadoras. No se le permitía preguntar a Sarah sobre su vida, sobre Elías o sobre algo personal. Solo podía preguntar sobre Aurora. ¿Está durmiendo bien? ¿Ya sonríe? ¿Cuáles son sus colores favoritos? Aprendió la paciencia. Aprendió que estar presente significaba centrarse en lo mundano. El ángulo preciso para sostener un biberón. Fuera del centro, el momento exacto en que ella necesitaba mirar el ventilador de techo antes de sonreír, 45 segundos, y la nana específica que garantizaba el sueño, una melodía popular alemana medio olvidada. Aprendió la diferencia entre las pequeñas y tímidas sonrisas de gases y el reconocimiento brillante y abierto de la alegría. Sarah, observándolo, no vio al magnate arrogante,
sino a un hombre humillado por un amor que exigía simplicidad. Vio su consistencia. Nunca se perdió una visita, nunca llegó tarde y siempre venía preparado. No con regalos extravagantes, sino con atención tranquila. Las visitas más dolorosas eran aquellas en las que Elías traía a Aurora. Elías nunca era intrusivo, siempre se sentaba atrás con un libro, pero su mera presencia era un recordatorio constante para Alex del hombre superior que había intervenido cuando él había huido. Alex se tragó los celos, sabiendo que no tenía derecho a ellos. Elías era el punto de referencia del hombre en el que necesitaba convertirse. Confiable, amable y presente. Una tarde, durante una visita en la que Aurora estaba particularmente molesta, Sara intervino. «Intenta caminar con ella», sugirió. Siguiendo el ritmo suave, Alex tomó a Aurora y comenzó a caminar por el pequeño perímetro de la sala. Caminó más allá de Sara, más allá de la señora García, más allá de los juguetes de colores. Caminó de la forma en que solía caminar por los perímetros de su enorme y vacía sala de juntas. Solo que esta vez no estaba buscando amenazas u oportunidades. Solo estaba buscando un ritmo para calmar a su hija. Tarareó una melodía medio olvidada, la melodía que solía cantar su madre. Y lentamente, Aurora se calmó. «¿Cuál era esa canción?», preguntó Sara, su voz más suave de lo habitual. «No sé la letra», admitió Alex. «Era de mi madre». Sara sonrió débilmente. «Es hermosa». Fue el momento más natural, no ensayado, que habían compartido desde la mediación. Fue un puente construido no sobre palabras, sino sobre historia compartida y paternidad compartida. Alex se dio cuenta de que la redención no era un acto singular y dramático. Era el trabajo diario y tranquilo de presentarse y ser confiable. Una vez había creído que el control era poder. Ahora sabía que el compromiso era poder. Compromiso con la vida desordenada, impredecible y preciosa que una vez había destruido. 10. La tregua y el verdadero compromiso. Los 6 meses de visitas supervisadas finalmente concluyeron. La última cita fue solo Alex y Sara, sin la señora García. «Se han cumplido los términos, Alex», declaró Sara, su voz tranquila. «El juez aprobará las visitas sin supervisión a partir de la próxima semana. El fideicomiso es estable. Has cumplido el acuerdo». Alex asintió, sosteniendo a Aurora. «Gracias, Sara, por la oportunidad». «Te la ganaste», lo corrigió ella. «Pero necesito ser clara. Esto es por Aurora. Nuestra relación sigue siendo fija. No hay futuro romántico». «Lo sé», dijo Alex con honestidad. «Y no cruzaré ese límite. Mi único objetivo es ser el padre que ella merece». Miró a su hija. Aurora, ahora de 6 meses, levantó la vista y le regaló una sonrisa brillante y de reconocimiento. Había perdido su imperio, su reputación y su futuro romántico con la mujer que amaba. Pero al salir del centro ese día, sosteniendo a su hija, Alex Torres sintió el peso tranquilo y profundo de un nuevo comienzo. Ya no huía de su vergüenza. Caminaba con la cabeza en alto hacia su responsabilidad. Pregunta interactiva. ¿Puede un hombre sanar y redimirse por completo dedicando su vida a la paternidad, incluso si nunca puede recuperar el amor que perdió? Si esta historia de verdadero sacrificio y redención te conmovió, comparte este video, pulsa el botón de me gusta y dinos en los comentarios qué acto simple de compromiso de Alex convenció a Sara de que estaba cambiando de verdad. Hombre, el nuevo ritmo de la hija. El camino del arrepentimiento no termina.
Con la finalización de las visitas supervisadas, el papel de Alex pasó de ser un visitante estructurado a un incipiente copadre. Alquiló una pequeña casa cómoda en un barrio tranquilo de Barcelona, eligiendo deliberadamente una ubicación que no era la grandeza intimidante de su pasado, ni la tranquilidad aislada del hogar de Sara, sino un terreno neutral y accesible. Su primer fin de semana sin supervisión con Aurora fue un curso intensivo de humildad. Descubrió que el muñeco de bebé con el que había entrenado no se resistía a que lo acostaran. No necesitaba de repente un pañal nuevo en el momento en que la acomodaba para una siesta. Y ciertamente no poseía el llanto agudo específico que significaba: «Solo mami sabe lo que quiero». Llamó a Sara presa del pánico 3 horas después de la primera mañana. «Sara, lo siento. No sé qué le pasa. He revisado todo. Está alimentada, seca. No para de llorar». «Respira hondo, Alex». La voz de Sara era firme, pero no cruel. «¿Le revisaste las encías? Podría estarle saliendo un diente. Busca el mordedor congelado en la bolsa azul. Si eso falla, prueba el sonido shush. Fuerte, grave, como ruido blanco». Él siguió sus instrucciones mecánicamente. El mordedor congelado funcionó al instante. El cambio de lamento a silencio contento fue milagroso. «Gracias», murmuró, apoyándose en el mostrador de la cocina, con sudor en la frente. «Estuve a punto de llamar al 112. «Ya lo descifrarás, Alex», dijo Sara. «Pero la primera regla de la copaternidad es que el botón de emergencia es solo para emergencias médicas. El resto lo resuelves». Esa conversación marcó la pauta para su nueva realidad. Sara era la fuente inquebrantable de conocimiento y límites. Alex era el estudiante persistente y dedicado. Comenzó a trazar las rutinas de Aurora meticulosamente. El ángulo exacto requerido para sostenerla para eructar. Dalde afuera del centro. El momento preciso en que necesitaba mirar el ventilador de techo antes de sonreír. 45 segundos. Y la canción de cuna específica que garantizaba el sueño. Una canción folclórica alemana medio olvidada. Aprendió que la implacable búsqueda de información, que una vez lo había convertido en un titán, ahora se canalizaba perfectamente en el cuidado de un pequeño ser humano perfecto. 12. Los fantasmas de la sala de juntas. Mientras Alex ganaba terreno en la paternidad, su mundo exterior todavía se estaba poniendo al día. Se había declarado culpable con éxito de los cargos financieros, cooperando plenamente como prometió, evitando la pena de prisión, pero enfrentando fuertes multas y una censura pública que borró su posición en el mundo financiero. Una tarde, recibió una llamada telefónica de un viejo conocido, una figura menor en la Junta de Torres Global. «Alex, llamo porque Víctor», su padre, sufrió un derrame cerebral la semana pasada. Está estable, pero la Junta necesita un nombramiento de presidente de emergencia. Te quieren de vuelta, Alex, temporalmente. Tu cooperación con la SEC te convirtió en un símbolo de responsabilidad. Necesitan el nombre, y eres el único que puede estabilizar las acciones. La oferta era un fantasma tentador de su vida pasada. Podría volver a entrar en la sala de juntas, tomar su asiento en la cabecera de la mesa y reclamar su poder. Se reunió con Verónica Acero, la periodista que había destapado el escándalo y que había recibido los datos anónimos de Jolie, para tomar un café para medir la temperatura pública. «Te quieren de vuelta, Alex». Verónica levantó una ceja, notando su simple jersey, no de diseñador. El mercado tiene poca memoria para el fraude, pero mucha memoria para el drama. No quieren al viejo Alex. Quieren la narrativa del héroe redimido para vender acciones. Quieren al padre responsable para gestionar sus activos. Alex entendió al instante.
Su redención no era suya. Era una herramienta de marca corporativa. Su progreso tranquilo y doloroso era solo moneda de cambio. No puedo volver, declaró Alex con firmeza. Me prometí a mí mismo y a Sarah que no dejaría que la sombra de mi padre controlara mi vida nunca más. Volver es caer en su trampa. Rechazó la oferta, enviando un mensaje claro a la junta. El CEO está muerto. El padre permanece. 13. El juego largo de la confianza. La verdadera medida de su cambio no provino de la sala de juntas, sino de Elias Sterling. 6 meses después de que comenzaran las visitas sin supervisión, Alex estaba recogiendo a Aurora de la casa de Sarah cuando Elias abrió la puerta. Sarah llegaba tarde de una reunión en el hospital. Sarah se retrasa 15 minutos, dijo Elias, su presencia llenando el umbral con tranquila autoridad. Pasa. Aurora acaba de terminar su biberón. El encuentro fue un campo minado de tensión potencial. Alex estaba parado en el hogar que Sarah compartía con el hombre que era su roca, el hombre que sabía que era la mejor opción. Gracias, Elias, se las arregló Alex, entrando en la sala de estar. Aurora estaba en su parque, pateando felizmente. Elías estaba sentado en el sofá, hojeando su tableta. Sarah me pidió que te diera el horario de alimentación actualizado. Cambió ligeramente su biberón de la mañana. Mientras Elías le entregaba el horario, Alex vio un momento de tranquila oportunidad. Quería agradecerte, Elías, por apoyar a Sarah cuando yo no estaba, por estar presente para Aurora. Elías levantó la vista, su expresión indescifrable. Hice lo que cualquier hombre decente haría por alguien que le importa. Sarah es extraordinaria. Merecía algo mejor de lo que le diste. Lo hizo, aceptó Alex de inmediato, tragándose la amargura familiar. No se defendió. No se desvió. Y sé que mis acciones me costaron el derecho a pedir cualquier cosa. Pero quiero que sepas que mi compromiso con Aurora es absoluto. Nunca haré nada para interrumpir la paz y la estabilidad que tú y Sarah han construido para ella. Elías lo estudió por un largo momento, buscando la vieja arrogancia, la vieja manipulación, encontrando solo una sinceridad simple y marcada. Te creo, Alex, dijo Elías finalmente, con un ligero asentimiento de respeto. Si Sarah confía en ti con nuestra hija, yo mantendré esa confianza. Pero entiende, tienes que seguir ganándotela todos los días. No era perdón, pero era una tregua. Un reconocimiento difícil del hombre que tenía la autoridad moral para juzgarlo. Pregunta interactiva. ¿Cuál crees que fue el instinto más difícil de superar para Alex? ¿La necesidad de huir cuando las cosas se ponían difíciles? ¿O la tentación de recuperar su poder corporativo? 14. El frío recordatorio. Un nuevo desafío. La siguiente Navidad, Alex pasó unas horas en casa de Sarah, un evento de copaternidad neutral, cuidadosamente planeado. Estaba haciendo cacao, mirando a Aurora, que ya tenía casi 18 meses, apilar bloques. Cuando Sarah salió al porche para atender una llamada telefónica, la llamada fue breve. Y cuando regresó, su rostro estaba lívido. ¿Qué pasa, Sarah? Era mi doctora, susurró, con las manos temblando. Me hice un análisis de sangre la semana pasada. No está confirmado, pero creo que podría estar embarazada. La noticia golpeó a Alex como una bomba silenciosa. Inmediatamente supo que era el hijo de Elías. El pensamiento era doloroso, un recordatorio agudo de la vida de la que estaba excluido. Pero su primer instinto no fueron los celos. Fue preocupación. ¿Estás bien? ¿Qué necesitas? ¿Puedo llamar a Elías ahora? No, lo interrumpió Sarah bruscamente. No sé lo que necesito, y aún no se lo he dicho a Elías. Esto es demasiado. Miró a Alex, con los ojos muy abiertos y asustados. No puedo volver a pasar por ese estrés, Alex. No después de todo lo de Aurora.
En ese momento, Alex no vio a la comadre fuerte e inquebrantable, sino a la mujer asustada que había abandonado años atrás. Se dio cuenta de que el mayor acto de amor no era un gran gesto o un sacrificio. Era una estabilidad simple e inquebrantable. Caminó hacia ella, evitando el impulso de tocarla, respetando su límite. Nosotros nos encargaremos de esto, Sara. Lo que decidas, pase lo que pase, tienes mi palabra. No estarás sola. Aurora necesita a su madre bien, y yo haré lo que sea necesario para asegurar tu paz y privacidad. Mi compromiso con tu estabilidad es absoluto. Le ofreció no un romance, sino una sociedad arraigada en la confianza, nacida del fracaso más profundo. Pregunta final. Si Sara está realmente embarazada, ¿cuál es el papel más importante que Alex puede desempeñar para apoyarla a ella y a Elías sin cruzar la línea? Este viaje de redención está lejos de terminar. Comparte tus predicciones para Sara y Alex en los comentarios. Pulsa me gusta si crees que el verdadero cambio es posible y suscríbete para el próximo capítulo.